en las necesidades económicas de la iglesia. A pesar de los años, hermanos, es lo mismo. La iglesia, cuando son pocos miembros está bien, pero cuando está creciendo las necesidades se vuelven tantas, hermanos, tanta necesidad por todos lados, por la gente que tiene necesidades, por el mantenimiento, por la construcción, por la gasolina, por esto y por esto otro. Hay tantas necesidades en la iglesia y se necesitan personas como Bernabé, hermano. Y personas que estén, como se dice vulgarmente, listas a pichar. No solamente a estar cachando, sino a estar dando y dando y dando. Se necesitan tanto, hermanos, a estos hombres. Se necesitan hombres que alienten a los marginados y que puedan distinguir los dones de ellos. Se necesitan hombres que se separen, hermano, a veces del grupo fiel. Y se necesitan hombres como Bernabé que se separan en busca de aquellos que tienen necesidad, en busca de aquellos que nadie quiere, que nadie los saluda. Esos Bernabés se salen y anima a esa gente. Y en vez de decirle palabras crueles, de legalistas religiosos, viene, los anima, los motiva y los instruye para seguir adelante. Se necesitan hombres como Bernabé que haga esto, hermano. Se necesita hombres como Bernabé que ayudan a los rechazados, porque los hay, hermano. Hay gente que a veces no actúa bien. ¿Se acuerda como Lot? ¿Se acuerda cuánto costó la salvación de Lot? Ángeles y su tío exhortándolo, y era un hombre carnal. En vez de seguir a su tío se fue en pos de las riquezas, y Abraham le dijo: escoge tú para dónde te vas, si tú vas para allá yo me voy para acá. Y sabe que él es que escogió lo más carnal, lo más productivo, las riquezas, lo sensual, y él dijo: yo me voy para Sodoma y Gomorra, y las consecuencias fueron terribles, pero Dios sigue teniendo misericordia de hombres como Lot. ¿Se acuerda, hermano, por ejemplo, de Sansón? A Sansón no lo ponen como un ponchadote, ¿verdad?, y muy fuertote, pero no era así, hermano. Era un hombre flacucho y con las características de todos los judíos, barbón y flacucho, y era un hombre que Dios llamó, hermanos, y que cuando el Espíritu Santo se movía, él estaba fuerte, pero cuando desobedeció, perdió toda su fuerza, hermanos. Hombres como Sansón están el día de hoy todavía en la iglesia, hermanos, que a veces pierden la batalla, se van tras lo sensual, sobre el sexo, y están caídos, y necesita un Bernabé que lo levante y le dé ánimo. ¿Se acuerda de Jonás? Tremendo Jonás, el cristiano sectario, porque él decía: los de Nínive no, Señor, mátalos, ellos no son judíos, ¿por qué no los matas? Ellos merecen la muerte, que vayas a predicar. No, Señor, no. Usted conoce toda la historia, ¿verdad? Se lo tragó un pez, después lo vomitó para que pueda predicar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hay como Jonás en la iglesia, hermano? Desobedientes, que no quieren hacer la palabra de Dios, y Dios tiene que hacer que se los traiga una ballena, tiene que tratarlos con rudeza para que entiendan que necesitan compartir la palabra de Dios. Y estos hombres y mujeres necesitan quien los aliente, quien los anime. Hace mucho yo predicaba, y me recordaba a mi esposa ayer, hace mucho tiempo yo prediqué de cómo de todos los ejércitos del mundo, porque en la Biblia somos comparados con un ejército, y el ejército de Cristo es el único ejército que abandona a sus heridos. Todos en las guerras, a la hora de retroceder, agarran a sus muertitos, a sus heridos, y se los llevan, porque no van a dejarlos con el enemigo, pero la iglesia de Cristo sí lo hace. Ven al Jonás, ven al Marcos, ven al Pablo marginado y no les importa nada. Lo más que llegan a hacer es, pues díganle al líder, díganle al pastor. Es lo máximo que alcanzan a decir. Pero no somos capaces de ir a levantar al desanimado, al que nadie quiere, al marginado, al rechazado. Se necesitan tantos. Personas como Juan Marcos, hermanos. Personas rechazados aún por los líderes. Necesitan personas como Bernabé, hermanos. Dios sabe una cosa. Ahora quiero hablarles un poquito más de este ministerio del ánimo. Da resultados, hermano.
y resultados maravillosos, hermanos. Cuando la iglesia necesitaba líderes, fue ahí, consiguió a Pablo y fue un éxito. Invitar a Pablo cuando nadie lo quería fue un éxito, hermanos, maravilloso. A través de los años, hasta el día de hoy, nosotros somos bendecidos por las enseñanzas de Pablo. Y esto fue porque un hombre lo animó y lo sacó de la marginación y lo puso en la iglesia, en Antioquía, hermanos. Animar a la gente trae muchos resultados, hermano. Paga dividendos, hermanos. Y Marcos, mire, hermano, escuche estas escrituras atentamente. Segunda de Timoteo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo 4:11, un amén de una hermana. Segunda de Timoteo 4, versículo 11. ¿Hay una hermana que quiere leer? Ni una hermana. Ok, Lupe. ¿Quién está hablando, hermanos? ¿Quién escribió Segunda de Timoteo? Pablo. Y se fija lo que está diciendo: Lucas está conmigo, por favor mándame a Marcos. Ya no es, ¿se acuerda del traidor de Marcos? El que abandonó la obra, el que parecía que no servía para nada, que el mismo Pablo dijo: yo no quiero a Marcos conmigo. ¿Se fija qué está diciendo aquí de Marco? Mándamelo porque me es útil. Hermanos, al final de cuentas fue útil. ¿Y por qué estaba Marcos allí, hermano? Por un hombre como Bernabé, que tuvo el valor de animarlo, de quedarse con ese hombre que nadie quería, porque los abandonó por un tiempo, pero él podía ver que este hombre tenía potencial. Y al final, lo maravilloso, a mí me encanta, hermano, cómo dice: porque me es útil. Es como si la Biblia honrara a este hombre otra vez. Falló, igual que Pedro, igual que muchos de nosotros, pero al final de cuentas resultó útil. Mi esposa y yo también platicábamos ayer, hermanos, de muchos que parece que no son fieles, pero al final de cuentas son los que sostienen la iglesia. Y hemos visto gente que parecía tan prometedora que no era lo que parecía. Pero Bernabé tenía un ojo divino, hermano, para animar a la gente y para escoger a la gente. Este hombre resultó ser el hijo espiritual de Pedro. Abra su Biblia en Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13, un varón de Dios que quiera leerlo. José, ya estaba puesto de pie José, lo siento. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Aleluya. Hermanos, cuando un apóstol dice mi hijo, ¿se acuerda también como Pablo? ¿Se acuerda de un hijo de Pablo? Timoteo, le decía mi hijo. Tito era su hijo. Pero fíjese aquí, el Marcos, el que parece que no iba a ser útil, resultó útil para Pablo y resultó ser el hijo espiritual de Pedro. Y hermano, para ser un hijo espiritual de alguien se necesita seguimiento, se necesita fidelidad, significa padecer juntamente, significa ser hijo. Cuando los apóstoles llaman hijo a alguien, hermano, es tan significativo, hermanos, tan importante. Solamente porque un hombre dijo: sí, tú puedes, vámonos a este viaje. Se lo llevó y resultó ser un líder tan importante. ¿Sabe cuál Marcos escribió el Evangelio de Marcos? Marcos. Este mismo Marcos, ayudado por su padre espiritual, Pedro, escribió Marcos, el Evangelio de Marcos. El que había traicionado, el que no parecía tan útil, hermano, resultó ser útil,
resultó ser un buen hijo espiritual y resultó ser un gran evangelista. Y escribió el Evangelio de Marcos. Pero todo esto se lo debemos a un hombre, hermanos, a un ministerio, al hijo de la consolación, o hijo de consolación, a Bernabé. Un hombre que podía animar al que nadie quería, hermanos. Hermanos, animar a la gente, hermanos, con el Espíritu Santo es tan importante. Muchos lo tenemos como basura. Pero animar a la gente, hermanos, es un ministerio que puede provocar una explosión gigante en la iglesia. Animar a alguien, hermano, puede provocar que ahí en esos desanimados tú vas a encontrar a un Pablo, a un Marcos, hermanos. Es tan importante animar a los demás, pero necesita ser inspirado por Cristo. Porque Bernabé no era un psicólogo, hermanos, que se dedica a animar. Este hombre ¿se acuerda cuando la Biblia dice, este era varón bueno y lleno del Espíritu Santo? Cuando una gente tiene el Espíritu Santo y se empieza a animar a los demás, trae dividendos, hermanos, trae almas a Cristo. Hay gente, hermano, que lo único que necesita es un abrazo. Hay gente, hermano, que lo único que necesita es sentirse aceptada por la gente, por la iglesia. Porque a veces no hay consejo que podamos darle, hermano, porque a veces sus situaciones son tan tremendas, tan difíciles de entender y de buscar una solución, pero un ánimo, un aliento para que siga viniendo puede hacer la diferencia. ¿Cuántas personas como Pablo estarán en la iglesia escondidos y no quieren dar a conocer su ministerio porque todos lo rechazan? Y no hay un Bernabé que se levante y le diga, ánimo, estoy contigo, yo te amo, Cristo te ama. Si Pablo no te quiere, no importa, estoy aquí contigo para animarte. ¿Cómo se necesita, hermanos, esa gente? Necesitamos gente que ya deje de chismear, que deje de dividir, que deje de chantajear. Y necesitamos gentes como Bernabé en la iglesia. Animar a la gente, hermanos, trae muchas almas a Cristo. Yo lo sé, yo lo he vivido, pero con el simple hecho de animar a la gente quiere más y más, hermanos. Y cuando es del Espíritu Santo, se va a enamorar de nuestro Señor. Animar a la gente trae almas a Cristo, lleva a la gente al Dios de esperanza, al consejero, al admirable, al Dios fuerte, príncipe de paz. Vale la pena, hermano, animar a la gente. No sea tan antipático en la iglesia. Como les decía al principio, es casi una epidemia, hermano, la antipatía. Nadie quiere convivir con nada, cada quien viene a lo suyo y punto, hermano. Pero Bernabé no era así. Bernabé era un hombre que se quedaba, animaba, fortalecía, los llevaba a Cristo, los hacía crecer como a Pablo y él seguía adelante. Qué maravilloso, hermanos, es animar a la gente. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Se requiere en primer lugar del Espíritu Santo, se requiere valor, ánimo. Cuando nadie quiere hacerlo y nadie quiere estar junto con esa persona, se necesita ánimo para acercarte a ello. A pesar de las murmuraciones, a pesar del qué dirán, se necesita valor, se necesita tenacidad, porque cuando una persona está marginada o rechazada, hermano, no quieren hacer nada. Siempre es no. No tienen fe, no tienen ánimo de ir a la iglesia, no tienen ánimo de nada, hermanos, porque están deprimidos y marginados. Y se necesita mucha tenacidad para, y ándale. Cristo te ama, y por todas las maneras hasta que los convencen de ser animados. Se necesita confiar en Dios.